Que el Señor les bendiga, gracia y paz a vosotros. Vamos a compartir la palabra del Señor en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 25 al 27. Este es nuestro texto base donde vamos a sustentar gran parte de este sermón de esta tarde. Dice así en el nombre del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El texto base de este sermón también cabe señalar que es el versículo clave de todo el libro del profeta Ezequiel. Quisiera contextualizar un poco este pasaje bíblico para entender bien el sermón de esta tarde. El profeta hebreo Ezequiel era un cautivo en la tierra de Babilonia durante los 70 años del exilio. Este sermón y el mensaje de Ezequiel estaba destinado a sus compatriotas judíos del cautiverio y los que quedaban en Palestina, además de las naciones extranjeras. Por lo tanto, este sermón sí o sí es para nosotros en esta tarde. El trasfondo espiritual de Israel es que los pecados del pueblo habían llevado al desastre. Israel había confiado en su propia belleza y cayó en prostitución espiritual. No solo era el resultado de la rebelión popular, los líderes de la nación habían sido codiciosos. En lugar de cuidar a las personas, solo se preocupaban de ellos mismos. Ezequiel, vio el terrible pecado de Judá y la pena causada por abandonar a Jehová Dios. Cuando el profeta habla de piedra, en realidad nosotros muchas veces podemos hacer alguna hermenéutica a la ligera y poder decir de que entendemos con un corazón de piedra un corazón duro, ¿verdad? Y un corazón de carne es un corazón más sensible a la palabra de Dios. Sin embargo, cuando el profeta habla de piedra, esto está relacionado con la ley, con la Torá, escrita en tablas de piedra. Pero el deseo de Dios es que sus mandamientos estén grabados en el corazón del hombre. Es más, la idea de este pasaje es a que sus mandamientos se le llama corazón. Por lo tanto, el corazón de piedra es igual a los mandamientos escritos en las tablas de piedra, y el corazón de carne, es decir, los mandamientos, la idea es que estén atesorados en el corazón del hombre. Lo que el profeta da a entender es que ellos conocían la ley. Ellos sabían los estatutos, pero eran incapaces de guardarlo, de cumplirlo bajo el sistema de la ley mosaica. Ellos necesitaban una regeneración espiritual. Ellos necesitaban nacer de nuevo, promesa que solo se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. El asunto que nos convoca en esta tarde es la profecía alusiva a la promesa de la regeneración, y el tema es la necesidad de la regeneración. Mantenga este tema: la necesidad urgente de una regeneración o del nuevo nacimiento, como lo entiendan ustedes. Quisiera introducirme haciendo un paralelismo, un pequeño paralelismo entre Ezequiel y Jesucristo. Ezequiel es tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel ejerció un ministerio dual. Él fue sacerdote y fue profeta. Jesucristo fue sacerdote, profeta y rey. Ezequiel fue llamado hijo de hombre. Jesucristo, uno de sus títulos era el hijo del hombre. Ezequiel comenzó su ministerio profético a los 30 años. Jesucristo, como todo buen judío, a los 30 años también comenzó su ministerio público. Ezequiel nos dice que Israel necesitaba un pastor que vele por las ovejas. Jesucristo nos dice que Él es el buen pastor y su vida da por las ovejas. Pastores hay muchos y por supuesto merecen todo nuestro respeto, pero el buen pastor solo es nuestro Señor Jesucristo. Ezequiel dice que Judá necesitaba urgentemente un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Jesucristo dice: de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ezequiel vio la revelación de Dios en Jesús. La doctrina neotestamentaria enseña que Dios se revela a través de la persona de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se usan 3 vocablos distintos para designar a un profeta. Se menciona Naví, del verbo nava, que resalta la idea de proferir, y de roe, del verbo ra, ver, con lo que resalta la idea de una visión recibida por Dios y predicción de lo oculto o lo futuro. En el Nuevo Testamento se emplea el vocabulario profetes, de pro, delante, y de femi, hablar, que significa
el que prefiere oráculos de parte de Dios. Una frase constante en los relatos veterotestamentarios es decir, así dice Jehová. Con ello se manifiesta que el profeta es un transmisor fidedigno de la palabra de Dios, de los oráculos divinos. Un profeta no es aquel que habla en nombre propio, sino aquel que habla el nombre de Jehová de los ejércitos. Cristo es el profeta por excelencia. El ministerio profético de Cristo aparece no solo en el Nuevo Testamento, sino que en el principio el Verbo expresa la voluntad efectiva del Padre. Y dijo Dios, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, verso 3, en realidad, en tiempos patriarcales, Jesús como profeta era el oficio del ángel de Jehová, mensajero. Jesucristo mismo habló de sí mismo como de un profeta. Jesús trae un mensaje de parte del Padre. La gente le reconocía como un profeta, confirmó sus mensajes con señales, con milagros. Cristo, un profeta por excelencia, como vidente que avisora y que preside el futuro. Profetizó en Mateo 24 la destrucción de Jerusalén, profetizó la traición de Judas, las negaciones de Pedro, profetizó sobre su muerte y sobre su resurrección, profetizó sobre la segunda venida, profetizó sobre la obra del Espíritu Santo, y cada uno de nosotros que estamos acá somos parte de esa obra del Espíritu Santo. Cristo termina la revelación escrita. Cristo es la revelación final de Dios a la humanidad. Hebreos 1, del verso 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él hizo el universo. Cristo es el profeta por excelencia. Quisiera responder hoy día en este sermón, entrando a lo más central. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? ¿Cuáles son las características de este nuevo nacimiento? ¿Cuál es la característica de la regeneración, de este cambio interior que es necesario en el hombre? Vamos a analizar el encuentro entre Jesús y Nicodemo basado en la entrevista que tuvo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3 en adelante. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo, posición de bastante prestigio. Dice que era un principal entre los judíos. La palabra principal significa gobernante y se refiere a su puesto como miembro del Sanedrín, un grupo de alta influencia que tenía el control político y religioso. Este organismo incluía a hombres religiosos muy sinceros, pero pocos como Nicodemo. Nicodemo era el maestro número 1 en Israel, un hombre de gran erudición, sobre todo en la Torá, en el Antiguo Testamento. Ostentaba un alto puesto y probablemente tenía la capacidad de comunicarse bien con el pueblo. Sin embargo, es interesante notar que ni el prestigio, que ni la sinceridad, que el dominio intelectual, que su oratoria, su homilética, su retórica de este hombre, ninguno de aquellos recursos eran suficientes para estar en buenas relaciones con Dios. No todos los fariseos en la época creían de la misma forma. Muchas veces nosotros tenemos como un concepto equivocado acerca de los fariseos, porque cada vez que vemos los encuentros de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, las prédicas de Jesús, le vemos a ellos y generalmente son confrontados por nuestro Señor Jesucristo. Pero quisiera dar algunos datitos más importantes acerca de los fariseos. ¿Saben ustedes que habían dos escuelas importantes de fariseos? Estaba la escuela de Shammai, Bet Shammai o casa de Shammai, y la escuela de Hillel. Esto es muy interesante, o casa de Hillel. Shammai era un rabino, un maestro, impaciente y estricto en su interpretación de la Torá, mientras que Hillel era indulgente y compasivo en sus interpretaciones. Pablo, por ejemplo, perteneció a la escuela de Hillel, ya que Hillel era el abuelo de Gamaliel y Gamaliel fue el maestro del apóstol Pablo. Nicodemo pertenecía a esta escuela, a la escuela de Hillel. Además de esto, el pueblo tenía 7 denominaciones, 7 connotaciones que el pueblo le daba a los fariseos, a estos rabinos, de las cuales 5 eran malas y solo 2 eran buenas. Y Nicodemo era reconocido por el pueblo como un sadik. ¿Qué significa esto? Es un término hebreo utilizado para referirse a las personas justas y piadosas, temerosas de Elohim. Entonces era una persona que tenía un buen concepto del pueblo. Sin embargo,
parece que ninguna de estas cosas servían. Y es interesante lo que Dios conversa con este hombre. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ustedes se fijan, entre el versículo 2, que voy a volver a leerlo, dicen: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y miren la respuesta de Jesús. Respondió él y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo no sé ustedes, pero como que noto que en versículo 3 con el versículo 2 no tienen como una coherencia lógica. Es como que no tiene mucha relación el texto anterior con este aparentemente. Pero ¿saben una cosa? Dios no nos responde a las palabras que nosotros estamos diciendo. Dios responde al corazón de este hombre. Y lo que realmente este hombre necesitaba no era un maestro, porque él era un avesado, era una persona, como decimos un chilenismo, era alguien muy capo en las escrituras. Por lo tanto, él no necesitaba un maestro, él necesitaba un salvador. Y esa es la gran problemática hoy en día y la necesidad urgente de todos escuchar palabra de Dios. Ustedes no necesitan a alguien para seguir, un artista. Ustedes necesitan un Salvador urgentemente. Alguien que tenga la facultad de perdonar los pecados. Necesitamos a Jesucristo. Entonces Él le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Conviene notar la rigidez de este dogmatismo. El verbo le dice: es necesario que debes nacer de nuevo. Para muchos, este concepto, esta frase tan dogmática, tan rígida de nuestro Señor Jesucristo puede reflejar una intolerancia. En este mundo que estamos viviendo hoy en día, donde muchas personas, donde todos se sienten ofendidos, llegar y decirles: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, puede sonar como intolerante. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Cristo presenta un mensaje exclusivo. Es más, Él más tarde se identificó como el camino. Y es importante hacer esta diferencia entre la exclusividad de nuestro Señor Jesucristo versus el pluralismo religioso que estamos viviendo hoy en día. El pluralismo religioso dice que no importa, total, hay múltiples caminos y que todos los caminos te llevan a Dios o a los dioses inclusive. Muchos de ustedes han escuchado esta frase cuando a alguien le va bien en alguna actividad en el día, cuando algo resulta y dice: al parecer los astros se alinearon, los dioses están con nosotros. Esa frase es muy característica del pluralismo religioso. Pero el mensaje de Jesús es exclusivo. Jesús no dice: hay muchos caminos, hay muchas opciones para ver el reino de Dios, sino Él dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No hay muchos caminos para llegar al Padre. San Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. San Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Se dan cuenta? Entonces el mensaje de nuestro Señor Jesucristo es exclusivo, y esta es la misma línea que toma en el libro de los Hechos la iglesia. En Hechos 4:12 ahí dice que en ningún otro hay salvación, solo a través de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5, un texto paulista: un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el mensaje de Jesús es un mensaje exclusivo, totalmente contradictorio al pluralismo religioso en que estamos viviendo hoy en día. Por eso Ezequiel dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. La idolatría es característico del pluralismo religioso. La regeneración es una característica única del Nuevo Testamento. No existe una comparación en otras religiones. Todos sabemos la incapacidad que hay en las demás religiones. Nadie puede decir: el que practica otra religión puede nacer de nuevo. Eso no existe. Solo el Evangelio de Jesucristo nos dice esta verdad tan grande. Esta doctrina es algo tan maravilloso, que el que cree en Él es una nueva criatura, es una nueva persona. Solo el Evangelio de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo es la vida. Él es una persona, una deidad viviente. Las demás religiones
o corrientes de pensamientos humanistas pueden promover la autosuperación, la autorrealización. Algunos hablan de autosalvación, pero eso es imposible. Pero saben, la autosuperación y la autorrealización nos sirve para efectos tan importantes como el perdón de pecados. Nadie puede tener vida eterna practicando la autosuperación y la autorrealización. La regeneración, y saben, en la autorrealización es un concepto humanista, porque todos los méritos están en la persona, de que ellos se superaron, de que ellos se autorrealizaron. Pero en la regeneración no hay mérito alguno en nosotros. Solo esto es por gracia, por amor y por la misericordia del Señor. Pero todos los méritos para nacer de nuevo, para ser una nueva criatura, para ser regenerado espiritualmente, es obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quisiera que comprendiéramos un poco por qué Nicodemo dijo esta expresión. Para muchos a la ligera podemos decir, pero si era un rabino, era una persona tan erudita en la palabra de Dios, en la ley, en la Torá, ¿por qué dijo esta expresión? ¿Por qué respondió algo tan básico, algo tan absurdo para otros? Escuchen esto, dentro del judaísmo farisaico, el contenido expresado, la idea es la siguiente: hay 6 acontecimientos que se considera que una persona nace de nuevo. Estas son, en el fariseísmo, escuchen esto: 1, al hacer su Bar Mitzvah, lo vamos a explicar. 2, al casarse. 3, al ser ordenado como rabino. 4, al ser ordenado como el rabino principal de una escuela rabínica. 5, al ser coronado como rey. Y 6, al venir el cambio de un gentil a judío. Todas esas 6 acontecimientos son considerados en la cultura judía como un nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? La primera, que es el Bar Mitzvah. En hebreo, Bar Mitzvah es una ceremonia judía y significa hijo del deber o hijo del precepto de los mandamientos. Es decir, que después de los 13 años, el joven judío asume las obligaciones morales y religiosas de un adulto. Es la etapa de transición y simbólicamente se entiende como un nuevo nacimiento. Es decir, repasemos, Nicodemo ya había hecho su Bar Mitzvah, que era considerado un nuevo nacimiento. Ya se había casado, había sido ordenado como rabino, y 4, había sido ordenado como un rabino principal, era un principal de la sinagoga. Por lo tanto, el 5 y el 6 no aplican a él. Él no era candidato a rey y no era un gentil, era un judío. Entonces él dice: ¿cómo voy a volver a nacer de nuevo si ya pasé por estos acontecimientos? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere decir? El Nuevo Testamento describe la regeneración de la siguiente manera. Número 1, dice que es un nacimiento. Primera de Juan, capítulo 5, verso 1 dice: nacido del Espíritu. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Esta expresión debe entenderse que es nacido de arriba. En términos, se refiere al hecho de la gracia creativa que hace al creyente un hijo de Dios. Primera descripción de la regeneración se entiende como un nacimiento, nacido del Espíritu y nacido desde arriba. Todos los que somos padres, hoy es un día especial y hay varios papás aquí en este lugar y seguramente muchos que van a ver este material. Todos sabemos lo maravilloso que es un nacimiento, lo que hemos estado ahí acompañando a nuestra esposa. Sabemos la alegría, el júbilo, lo que significa tener en nuestros brazos a nuestro hijo, a nuestra hija. De igual modo, esto nos da a entender por qué nosotros, cuando en nuestros cultos, en nuestras actividades cristianas, evangelísticas que hacemos, una persona se convierte al Señor. Cuando se convierte a Dios, hacemos todo un alboroto. ¿Por qué hacemos esto? Porque hay un nacimiento. Y lo pasamos acá adelante porque es una nueva criatura, es una nueva creación. Y lo saludamos, lo abrazamos, le damos la bienvenida, porque realmente es eso lo que estamos simbolizando, que es una nueva criatura, es un nacimiento. Número 2, la segunda descripción para la regeneración es que es un avivamiento. Avivar significa literalmente volver a la vida de entre los muertos.
Primera de Reyes, capítulo 17, verso 22, está extraída esta cita bíblica y dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. La idea de avivamiento significa volver a la vida de entre los muertos. Y realmente es así. La regeneración es eso, es volver a vivir. En realidad nosotros tenemos como otro concepto, sobre todo en el mundo pentecostal, acerca del avivamiento. Decimos, sabes que el culto estuvo bueno, estuvo avivado. Decimos cuando hubieron muchos cánticos, alabanza, y hubieron danza, lengua y toda la manifestación del Espíritu Santo que forma parte sin duda del avivamiento. Y decimos, el culto estuvo avivado. Pero realmente avivar significa volver a la vida. Sería un lindo avivamiento cuando hay conversión de almas. Ahí estaríamos hablando de un avivamiento. Número 3, se dice que la regeneración es descrita como una creación. Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Otra descripción para la regeneración es que es una resurrección. Efesios capítulo 2, versos 5 y 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Repasamos: la regeneración, el nuevo nacimiento, es un nacimiento, un avivamiento, una creación, una resurrección. Ese es el cambio tremendo que hace Dios con nuestras vidas. Versículo 5, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Cuando habla de agua y de espíritu, es como el eco de lo que está repitiendo nuestro Señor Jesucristo y que lo dijo Ezequiel en capítulo 36, verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Otra forma de describir la regeneración es que es una limpieza. Dios nos salvó por el lavamiento, literalmente significa por el baño de la regeneración. Tito capítulo 3, verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La regeneración no hay mérito, crédito alguno en nosotros. Todo es obra de Dios. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El alma fue completamente bañada o limpiada de las inmundicias de la vieja vida y hecha vivir en novedad de vida. Quisiera ejemplificarlo de una forma que está de moda en el día de hoy en este contexto de COVID-19 que estamos viviendo, de crisis sanitaria. Y muchos de nosotros hemos utilizado y escuchado la palabra sanitización. ¿Verdad que sí? Entendemos por sanitizar a la acción de eliminar microbios patógenos de la superficie de un objeto o de un ser vivo mediante la aplicación de medios químicos o físicos. Otra descripción dice que es quitar a algo la infección o propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo. Eso entendemos por sanitizar. De igual modo, podríamos decir en esta hora que la regeneración, el lavamiento, el baño espiritual consiste en eliminar espíritus inmundos patógenos, malos pensamientos, malos deseos y demonios nocivos que infectan el alma y el espíritu y que producen una herida llamada pecado. Y solo esa sanitización, esa limpieza espiritual se hace por la acción del Espíritu Santo. Amén. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En realidad, más de alguna vez alguien entendió que este versículo, lo repito de nuevo: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Algunos lo han determinado de una forma fatalista y diciendo de que el que nació carnal va a morir siendo un carnal y el que es espiritual continuará siéndolo. En realidad, escuchen esto: la carne y el espíritu
pertenecen a esferas diferentes y lo uno no puede producir lo otro. Lo carnal produce cosas carnales y lo espiritual produce cosas espirituales. El doctor Marcus Dodd escribe lo siguiente: toda criatura tiene cierta naturaleza de acuerdo a su clase y está determinada por su parentesco. Esta naturaleza que el animal recibe de sus padres determina desde el principio las capacidades o posibilidades y la esfera de vida animal. El topo, por ejemplo, no puede hendir el aire y elevarse hacia el sol como lo hace el águila, ni tampoco puede el aguilucho hacer una cueva como el topo. Ninguna preparación podría hacer que la tortuga sea un animal tan veloz como el antílope o el antílope tan fuerte como el león. Ningún animal puede ir más allá de su esfera, de su naturaleza. De igual modo, este mismo principio lo podemos aplicar al hombre. El destino más elevado del hombre es estar para siempre con su Creador, pero en su naturaleza pecaminosa caída no puede hacerlo. La única forma que podemos nosotros humanamente, el fin último, estar con nuestro Dios, es a través de la acción del Espíritu Santo, es a través del nuevo nacimiento, de la regeneración. Verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y solo oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sin duda es símbolo del Espíritu Santo, es invisible, penetrante, refrescante. La analogía con el viento en realidad expresa la soberanía de Dios. Es decir, Dios es la autoridad suprema. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitaciones, en conformidad, por supuesto, con su carácter. La regeneración es un acto soberano de Dios. Santiago 1:18 dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Es imposible que una persona natural pueda hacer algo para volver a ser. No lo hicimos naturalmente, mucho menos espiritualmente lo vamos a hacer. La regeneración es el primer acto divino de la gracia de Dios, el ordis salutis, el orden de la salvación. En soteriología, la doctrina de salvación, podemos decir que podemos separarla en tres aspectos: en la justificación, la santificación, y la primera sería la regeneración, de la cual estamos hablando. Santiago 1:16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El hombre solo puede producir mal, puede producir pecado. Es imposible que alguien pueda volver a nacer, venir a existir. La regeneración viene de arriba, es un acto libre de la gracia de Dios. Él nos hizo nacer. Tito 3:5 nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Se dan cuenta que el mensaje de Jesús es exclusivo y es contradictorio a los pensamientos humanistas que vivimos en el día de hoy, que dicen que el ser humano es un ser bueno, que es imperfecto, pero Él es bueno por naturaleza. La Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, no hay bueno, ni aún uno. Es palabra del Señor y digna de ser recibida por todos. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué Jesús confronta así a Nicodemo? Por el título de maestro que él tenía, sabiendo Jesús que si él era un erudito, un rabino, un maestro de la ley de la Torá, él había leído muchísimas veces este pasaje de Ezequiel 36:25. Muchas veces. Aún también podemos encontrar citas en Jeremías, en Deuteronomio inclusive. Entonces era algo que él sabía. Pero a lo mejor seguramente no había comprendido cuál era la intencionalidad de nuestro Señor Jesucristo con confrontarlo y decirle: debéis nacer otra vez. De cierto te digo, que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Parece que nos está hablando de un tema de sabiduría, de conocimiento, sino de un tema de fe. Dice: no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? O sea, todo lo que he explicado, todo lo que le dijo Jesús ante Nicodemo, eran cosas naturales. Y él no lo había entendido. Es decir, ahora en adelante, desde este pasaje, el verso 11, en adelante, 12 bien digo, Jesús le empieza a hablar de cosas espirituales. Jesús recrimina su fe. Le dice, si no recibí nuestro testimonio, ¿cómo me vas a creer si os digo cosas celestiales? ¿Se dan cuenta, amados, de que nuestro Señor Jesucristo está confrontando la fe de Nicodemo? Y lo que él necesitaba no era un maestro, él necesitaba un Salvador. Y saben, un Salvador para perdón de pecados, no un Salvador como lo entendían los judíos, porque para ellos bastaban con la nacionalidad, con ser judío, ellos ya eran salvos. Pero Jesús no le estaba hablando acerca de esa salvación, le estaba hablando acerca de la necesidad de pedir perdón, de arrepentirse, de convertirse, de creer en Él para ser perdonados y de esa forma experimentar la regeneración, experimentar el nuevo nacimiento. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mensaje es parte del plan de Dios y la ilustración, como Él estaba hablando con un rabino, continúa siendo netamente judaica. Volvamos a Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Mire qué interesante esto. Este pasaje en el fondo nos cuenta de la plaga de serpientes ardientes que cayeron sobre el pueblo por su desobediencia. Y la provisión de Dios de salud, de bendición, de vida, era que ellos tenían que mirar a la serpiente, al asta de la serpiente de bronce, y de esa forma aceptaban el remedio de Dios y tenían vida. Qué interesante. Lo mordió una serpiente y lo único que tenían que hacer era mirar a esa asta, la serpiente de bronce, y no morían. Y este es el pasaje, este es el contexto en realidad que envuelve al famoso versículo de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvo por Él. Sin duda, Nicodemo seguramente no entendió todo el mensaje, pero la ilustración de la serpiente levantada del versículo 16 es un anticipo. La serpiente de bronce era una figura, era un tipo de nuestro Señor Jesucristo que iba a ser levantado en un madero. Entonces aquí encontramos, aplica la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2 verso 14. Dice que Él anuló el acta de decreto que no había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué nos da a entender esto? Que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él era una figura, esta serpiente, cada vez que ellos miraran a la cruz, ellos eran sanos de la mordida de la víbora. Lo que Dios nos está dando a entender en esta hora es que Jesucristo en la cruz derrotó a la serpiente antigua. Él venció al diablo, Él venció todo poder de las tinieblas y los avergonzó. Por eso cuando el evangelio se resume en la cruz, porque cuando yo veo la cruz, yo veo salvación, yo veo sanidad, yo veo vida eterna. Eso yo veo en la cruz.
En la cruz Él expió mis pecados. En la cruz Él me reconcilió con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo nos reconcilió. En la cruz Jesús se ofreció como sustituto. Un inocente murió por mí, que era un culpable. En la cruz Él redimió. Él pagó el precio con su sangre preciosa, con su sangre bendita. En la cruz Él fue propicio. En la cruz, con razón cantamos tanto el himno y dice: yo me abrazo esa cruz con amor. En la cruz se resume, está toda la esencia del evangelio. Amén. En cierto sentido, para muchos, esta historia, este encuentro con Nicodemo, nos puede dejar insatisfechos. Muchos dicen: ¿qué pasó con Nicodemo? ¿Se salvó o no se salvó? ¿Saben? ¿No es interesante esta entrevista, este pasaje de este encuentro de Jesús con Nicodemo? ¿No es interesante o no pretende ser una biografía de Nicodemo, sino que presenta una verdad? La idea de este pasaje es presentar una verdad tan importante como que si no nacemos de nuevo, si no somos regenerados, no podemos entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, hay algunas indicaciones y señales. Por ejemplo, en San Juan 7:50 al 53, de unos comentarios que hizo Nicodemo en el Sanedrín y la participación que tuvo con José de Arimatea en la preparación del cuerpo de Cristo. Y nos dan indicios de que finalmente este hombre comprendió que era el nuevo nacimiento y la regeneración. Así que lo más importante de este sermón no es darnos una biografía de este personaje, sino la necesidad urgente que tenemos de recibir a Jesucristo en el corazón. Termino con esto. Efecto. Un efecto, son muchos los efectos, pero solo un efecto número uno de la regeneración, del nuevo nacimiento. ¿Saben? Cuando nosotros respondemos efectivamente a este llamado, creemos, le recibimos a Él, aceptamos, abrazamos la regeneración, nosotros nos transformamos en hijos de Dios. Hoy en día hay un concepto de la paternidad universal de Dios. Muchos dicen eso. Muchas religiones y corrientes de pensamiento dicen: pero si somos todos hijos de Dios, todos, creación de Dios, criatura de Dios, somos todos, pero hijos de Dios. La palabra del Señor dice, San Juan 1:12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Es necesario creer, recibirle en el corazón. Relativo a posición, efecto de la regeneración número uno es que somos hijos de Dios, y aquí se aplica el concepto bíblico en teología de la adopción. ¿Qué es la adopción? Literalmente es otorgar la posición de hijo, y se refiere al lenguaje común cuando el padre de familia trae a alguien a la casa que no desciende de él y lo trata como un hijo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros, su pueblo, sus hijos eran los judíos, eran los hebreos, pero Dios hizo eso con nosotros. Nos adoptó y nos dio la dignidad, el derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y nos trata tal cual como los demás hijos y nos trajo a casa. Amén. Primera de Juan 3:1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esto demanda adopción. Romanos 8:15, 16 dice: porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, tenemos una necesidad urgente de ser regenerados, de ser nueva criatura, de aceptar, de recibir este regalo maravilloso. La regeneración no hay mérito alguno en nosotros. Nadie. No es por obra, para que nadie se justifique. Es un acto libre de amor, de gracia del Señor para nuestras vidas. Así que yo les invito a que ustedes puedan nacer de nuevo. Recuerden, no tienen que hacer nada ustedes, solo responder efectivamente a este llamado, creer y recibirle, porque es un acto soberano de amor y de misericordia, en donde somos adoptados
e interiormente somos regenerados, nuevos pensamientos, un nacimiento, un avivamiento, una resurrección, nueva criatura para honra y gloria del Señor. Que viva Cristo, que viva el Evangelio. La regeneración, solo la regeneración es un acto de amor, de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén.